rumbo de la tarde. Somos los poderosos. Así nos han etiquetado, sí, señor. Así nos han bautizado. Y yo, con orgullo, poderoso. Yo no soy Superman, pues soy poderoso. ¿Y tú, Georgie? Yo soy poderoso también. ¿Quién es Batman? Miren, a propósito de que estamos ya a las puertas de la Semana Santa, que es un tiempo en el que el pueblo dominicano tiene preferencias por salir de vacaciones, ¿no? No todo el mundo. Mi preferencia es quedarme en la ciudad y adueñarme de ella. Pero hay mucha gente que se marcha. Y entonces, bueno, se hace necesario que se habiliten centros hospitalarios y el servicio de salud en el país para enfrentar los accidentes que se producen. Lamentablemente se producen por la imprudencia de muchos dominicanos y dominicanas, por los excesos que muchos cometen en este tiempo de asueto. Y precisamente vamos a hablar ahora sobre el tema de los hospitales del Servicio Nacional de Salud. Y para ello tenemos a una voz autorizada, que es la doctora Yocasta Lara Hernández, directora del Servicio de Hospitales del Servicio Nacional de Salud. Doctora, un gran placer tenerla con nosotros. El placer es mío. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos preparados. ¿Cómo montamos los operativos? Porque aquí se montan operativos coyunturales, pero estamos preparados como sistema público de salud para enfrentar las situaciones que se producen casi por obligación por el volumen de desplazamiento de personas, no solamente a centros de recreación, sino también en las carreteras. Sí, por supuesto. Desde la semana antepasada hemos hecho varias reuniones con las 9 regionales de salud. El Servicio Nacional de Salud se compone de 9 regionales. También estuvimos reunidos la semana pasada con el general Méndez, quien es que dirige actualmente el COE, y lo que tiene que ver también con el 911, emergencia extrahospitalaria, al igual que con el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera. En el plan, ¿qué personal va a trabajar en esto? Y le digo por lo siguiente, porque los hospitales públicos regularmente tienen el personal incluso estricto que necesitan, pero con un cúmulo mayor de personas que van a buscar asistencia. ¿Cómo se han preparado? ¿De dónde han sacado ese personal? ¿Qué cantidad de personal estiman? Con relación a lo que es el personal, lo que hacemos por lo consiguiente es que redoblamos con el mismo personal que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un personal que está de servicio cada 4 o cada 5 días, reducimos los servicios, un personal de apoyo que ya tiene el conocimiento. Con relación a los que están en carretera, usted sabe que tenemos también muchísimos voluntarios que trabajan, que se ofrecen con la Cruz Roja, con el mismo COE y algunas instituciones. Pero lo que tiene que ver con hospitales, reforzamos médicos, enfermeras y demás personal con lo que nosotros contamos. Ustedes son los que le suministran el personal médico y de enfermería y de apoyo a los hospitales móviles que se van a instalar en Boca Chica, Puerto Plata, creo. Esos hospitales móviles lo instala el Ministerio de Salud Pública, de Salud Pública. Y ellos refuerzan con su personal esos hospitales móviles. Claro, con el apoyo incluso de equipos de ustedes, que son los que manejan los equipos, por supuesto, principalmente. Sí, con el apoyo del Servicio Nacional de Salud. Y tienen las ambulancias. Sí, señor. Ustedes manejan las ambulancias. Sí. ¿Qué cantidad de personal estiman ustedes que va a participar en este operativo para Semana Santa? ¿Qué días son los más críticos? Y tercero, así mismo rápido, porque es la misma pregunta. Mire, el personal realmente para mañana nosotros tenemos una nueva reunión. No tengo el número de personal que va a trabajar en lo que es la carretera. Pero sí, con relación, perdón, usted me hizo otra pregunta.
la cantidad de personas y cuáles los son los días puntos más más críticos. difíciles. Bueno, los puntos más críticos, por supuesto, siempre han sido carretera, punto del este, el este que se desplaza mucho hacia los hoteles, y norte. Vamos a tener puntos exactamente tal como le acabo de decir, norte, sur y este, toda la región del país, a la salida de los peajes y los puntos donde por lo regular se reportan muchos accidentes. Saben que hay algunos puntos en algunas carreteras que son más críticos que otros. Pues no solamente en carreteras, también están los balnearios, también están, hay otros tipos de emergencias que se producen que necesitan atención médica. No solamente son las carreteras es lo principal por el flujo de personas que transitan por ellas, pero hay otros puntos. Por ejemplo, Boca Chica. Para poner un ejemplo, Boca Chica es un hervidero de gente y allí tengo entendido que en los 4 días de Semana Santa visitan la playa de Boca Chica entre 300 y 400 mil personas. Oiga bien. La gran mayoría de la capital. Sí. Sí. Y muchos ciudadanos extranjeros también. Entonces, la alerta. Casi mayoritariamente. Sí, lo que yo le preguntaba, sí, yo sé por dónde tú andas. Con Lo que yo decía relación es que a lo de... esos puntos, no, le preguntaba, y le ponía a Boca Chica como un ejemplo. Sí. Ahí, ¿cuáles son las medidas que hacen? ¿Cómo se están preparando? Exacto. Con relación a lo que son los balnearios, ya para... pienso que de mañana o el lunes, porque mañana tenemos una nueva reunión, ya estaría el COE anunciando cuáles balnearios serían clausurados por el peligro que representa, y también tendremos personal en las playas y en los diferentes balnearios, por lo que usted acaba de decir, el riesgo. También estamos preparados con relación, porque no solamente, como usted dijo, accidentes y también lo posible que se puedan ahogar, también tenemos lo que son intoxicación por alcohol y alimenticia. Ya abastecimos lo que son las 9 regionales de salud con el medicamento que se usa en caso de que se presente intoxicación por alcohol, porque usted sabe que ahora hay un nuevo método de un alcohol adulterado. Ya estamos preparados con ese medicamento por si se presenta alguna eventualidad. Cuando se da una de este tipo de operativos, ¿este sería su primer operativo o ya ha participado antes en operativos de esta naturaleza? Yo he participado antes. ¿Cuáles son las emergencias más frecuentes durante el feriado de Semana Santa? Accidentados de motocicleta. Motocicleta por lo regular es el mayor número. De hecho, tengo una estadística acá. Y más o menos, ¿cómo funciona la distribución de los operativos? O sea, para una gente que está vacacionando, le sucede cualquier cosa, dependiendo de la naturaleza del accidente o de la situación, ¿tiene que llamar específicamente a alguien? ¿O ustedes han establecido protocolos de cómo funciona la cadena de mando ante un posible evento de ese tipo? Hay protocolos. Y también hay clasificación de hospitales. Nosotros tenemos 190 hospitales en lo que compone la red pública. De esos 190 hospitales están clasificados en hospitales de segundo nivel y de tercer nivel. Dependiendo del tipo de accidente que tenga el individuo, entonces si es un accidente que compromete cuello, columna, que ya entonces eso es un hospital de alta complejidad al cual debe de ser referido el paciente, se estabiliza el paciente en el hospital, claro, que lo lleven de inmediato, y de ahí, si es un hospital de segundo nivel, lo referimos a un hospital de tercer nivel o alta complejidad, como es el Darío Contreras, el NEI Área Lora y el traumatológico Profesor Juan Bosch, que está en La Vega. El Taiwán también, ¿verdad? El Taiwán atiende, pero que si es de alta complejidad, si es que tiene compromiso de médula a nivel cerebral, columna, entonces preferiblemente son hospitales que tienen especialistas de... Eso es Grandes Ligas ya. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué aparece sí en el Taiwán, porque el Hospital Taiwán es un hospital regional, pero sin embargo, esos tipos de cirugía es más recomendable que se hagan en el NEI, Darío, cercano también, perfecto, y el Profesor Juan Bosch en La Vega. ¿Cuál es la situación de los hospitales en la República Dominicana? Porque hay mucha gente dada a hacer críticas, ¿no? Sin embargo, por lo que uno ha leído o ha visto, parece ser que hay preocupación, dedicación en el sostenimiento de un servicio hospitalario de calidad en el país. A mí me gustaría conocer su experiencia. Miren, crítica siempre va a existir,
Y eso es bueno porque eso motiva a uno a mejorar. Ahora bien, esto es documentado, esto no es inventado. O sea, está documentado. Y le puedo hablar porque yo he caminado los 190 hospitales que tiene el país. Cuando llegamos a la gestión, la primera orden que hubo, se sabe que llegamos en medio de una pandemia, la primera orden que hubo fue hacer un levantamiento de las condiciones que estaban los hospitales. Inmediatamente obedecimos esa orden que dirigía al Gabinete de Salud la excelentísima vicepresidenta, doña Raquel Peña. Hicimos el levantamiento y créame que lo que nosotros encontramos era catastrófico. Todos debemos de entender que no es que queramos o queremos decir un discurso que quizás ya no es para decirlo, valga la redundancia, sino para actuar. Y es que nosotros en casi 3 años de gobierno no podemos hacer lo que en 16 años no se hizo. Ahora bien, sí con la disposición de trabajar y mejorar y no descentralizar el arreglo solamente al Gran Santo Domingo. Y le explico. Cuando nosotros llegamos a la gestión, uno de los hospitales, el hospital de Jarabacoa, tenía 4 años que no contaba con un equipo de rayos X. Un equipo que es tan importante para si un paciente te llega asmático, para una radiografía de tórax, si tuvo un accidente en un motor, para muchísimas cosas. Sin embargo, el hospital tenía 4 años sin ese equipo. En esta gestión, inmediatamente se colocó su equipo de rayos X, aparte de que lo tenemos en remozamiento y otros equipamientos. Si nos vamos al Hospital Taiwán de Asua, ya que lo mencionó el señor aquí, el Hospital Taiwán de Asua, cuando nosotros llegamos a la gestión, tenía 15 años con la unidad de cuidados intensivos cerrada, porque ni le equipaban ni ponían el personal. También hubo una disposición. O sea, no dañada, sino cerrada. Cerrada por sin personal. sin equipar y sin personal. Inmediatamente se equipó y se puso el personal, unidad de cuidados intensivos tan importante como para este país que carece de ese tipo de unidades. Pero no tan solo eso, también vamos a San Juan Vallejuelo, un hospital tan distante. La comunidad tenía que trasladarse a San Juan o ir a una clínica para realizarse una sonografía porque no contaba con el equipo de sonografía. En esta gestión se puso su equipo de sonografía. El hospital de Baní, Nuestra Señora de Regla, solamente se realizaba hemograma, pero vaya a ver en qué condiciones se realizaba ese análisis. Sin ningún tipo de medida, porque donde estaba funcionando el laboratorio, que no estaba funcionando porque solamente se hacía hemograma, no era apto para que una persona se le hiciera una punción para extraerle sangre. Y en esta gestión se remozó completo el laboratorio y se hacen todo tipo de analítica. Y así le puedo seguir enumerando. El Moscoso Puello, que en su momento, cuando el COVID estaba en su buena, era un hospital que tenía una área para pacientes con COVID. Sin embargo, tenían un tomógrafo que por $1 millón de pesos no se ponía a funcionar. En esta gestión se puso a funcionar el tomógrafo. Igualmente en el Marcelino Vélez. El Marcelino Vélez también tenía un tomógrafo, pero estaba fuera de servicio. Y debemos recordar todos que el Marcelino Vélez era referencia para COVID. Pues en esta gestión también se puso a funcionar el tomógrafo, tiene un resonador. Y así le pudiera yo enamorar muchísimas cosas. En Peralta, la ciudad de la salud. Bueno, ya la está. Ciudad sanitaria. ¿Cuándo? Lo que era el antiguo Morgan. Sí. Ya actualmente está funcionando el edificio de consulta externa y de algunas imágenes. Ya prontamente también tuvimos una reunión ayer donde se van ahí abriendo. Ahí es donde está Secanot, ¿verdad? Sí. No, bueno, el Morgan, pero ahora es un complejo. Entonces, ahí sí funciona ese canal, pero no dentro de lo que, de lo que se construyó, sino al lado. Ahí también está Semadoja, que es donde se realizan imágenes, está el Centro de Gastroenterología, y ahora está funcionando el edificio de consultas, y prontamente, si Dios quiere, ya se va a abrir una área para internamiento hospitalario y algunos procedimientos. ¿Qué le faltan? ¿Equipos? No, ahí hay una situación un poquito más compleja, pero que me gustaría que sea mi jefe, el doctor Mario Lama. No, yo lo pregunto porque después de estar eso, y como el CNS, una de sus responsabilidades es el equipamiento de los hospitales, pregunto si simplemente... Es otra situación que se heredó del gobierno pasado, pero que me gustaría que sea...
No, no, de acuerdo, está bien. Doctora, me preguntan un oyente desde Puerto Rico, Aníbal, que siempre está en sintonía y le mandamos un saludo muy afectuoso, que si tenemos dentro del operativo unidades aéreas, o sea, ambulancias aéreas, por aquello de que en ocasiones hay gente en zonas muy remotas que están vacacionando y si se presenta algo, pues sería, vamos a decir, de vida o muerte acceder de manera rápida si tenemos esa capacidad de ambulancias aéreas. Mira, sí tenemos ambulancias aéreas que uno pudiera contratar el servicio. Lo que no te puedo decir en estos momentos, si ya se hizo un contrato y si la tenemos. No puedo pasar una información que no tengo, pero lo que sí puedo estar segura es que de necesitarse, se hace. Muy bien. Y ahorita hablábamos precisamente de los protocolos que se establecían para trabajar ante emergencias. Y como esto casi siempre se trabaja, o casi siempre, no siempre se trabaja en conjunto con varias instituciones encabezadas por el COE, ¿cómo ustedes establecen, por ejemplo, si una persona tiene una emergencia, cuál sería la forma adecuada de proceder? ¿Dónde tiene que llamar? ¿Llama al 911 o llama a la defensa civil? ¿Hay diferencias dependiendo de la emergencia? ¿Cómo funciona? Sí, lo ideal es llamar al 911. En caso de que no puedan trasladar al paciente, llamar al 911 y el 911 va a determinar la complejidad del paciente y entonces lo llevaría al hospital que el paciente necesitaría, las atenciones, porque la cartera de servicio va a variar de acuerdo a la complejidad del hospital. ¿En qué punto le piden el seguro médico al paciente? No, por lo menos en los hospitales de la red pública no se pide seguro. Ahora bien, si el paciente tiene su seguro, pues entonces se registra. Pero nosotros estamos llamados a respetar lo que dice la Constitución en su artículo 61, que el gobierno, el Estado es el garante de brindarle salud a todo el ciudadano. Entonces nosotros estamos ajustados. Posible aparezca alguna gente que a veces por desconocimiento o por no saberse manejar, lo pide, pero independientemente no se debería. A pesar de que cuando el paciente inmediatamente usted lo entra en un sistema, en la computadora, el sistema del hospital, te dice si el paciente tiene seguro o no. Nosotros no tenemos que saber si el paciente tiene seguro o no. Nosotros tenemos que preservar la salud del paciente. ¿Qué avances hemos experimentado en apenas casi 3 años de gobierno del presidente Abinader en el aspecto hospitalario? Mire, la salud ha avanzado. Ya le expliqué, eso solamente fue una pincelada de cómo hemos ido mejorando con relación a equipamiento. Pero también hemos ido mejorando con las aperturas de nuevas carteras de servicio que no existían en algunas provincias. Y esto se traduce a calidad de vida de los pacientes. Hemos puesto a la disposición, se han abierto más unidades de diálisis, o sea, de pacientes con problemas renales, que eso se traduce a calidad de vida porque por lo regular, esos tipos de pacientes cuando tienen que trasladarse, no se pueden trasladar solo. Entonces, cuando usted dice, bueno, puso una unidad de diálisis para el una que se abrió en el hospital, en el Pino, en el Oliver Pino, en San Pedro, eso es calidad de vida para los pacientes porque ya no tienen que trasladarse a la capital. Claro. Entonces, aparte de calidad de vida, ahorro también de tiempo y de dinero, porque el paciente que se dializa no puede estar solo. Entonces, cuando usted tiene que viajar con otra persona, es más el dinero. También le explicaba con relación a los servicios en esos hospitales lejanos que anteriormente no se realizaban y que ahora se están realizando. Hospitales que el Hospital Marcelino Vélez tiene resonador que nunca había tenido resonador y tiene ya un resonador. Tenemos el Taiwán que nunca había tenido también, ¿ustedes eso? No. En Taiwán, que no tenía tomógrafo, tiene su tomógrafo. En San Juan, y así por el estilo. Entonces, esto quiere decir que hay un cambio en la salud. Y cuando usted apertura más servicios y cubre los servicios, vuelvo y repito, es calidad de vida para los pacientes. Aparte de que se descentraliza la cantidad de pacientes en los hospitales de la gran urbe. ¿Hay médicos especialistas en todos los hospitales públicos? Sí, por supuesto. Los médicos se nombran o se contratan de acuerdo a la cartera de servicios de los hospitales. Una pregunta que siempre me surge cuando llegan estas épocas así de Semana Santa. Yo siempre me ha tocado ver personas que piensan que están en medio de una celebración, tienen algunos síntomas, se alteran,
llaman a quizás al 911 o llaman para que se lo lleven a algún hospital, y cuando van resulta que es algo completamente inocuo y leve, y se gasta una serie de esfuerzos y recursos en algo que probablemente se hubiese podido manejar en casa. Pero eso es por el tema de la información. ¿En algún punto del proceso de este operativo han pensado en socializar algunos tips para las personas? Por ejemplo, ya sabemos cuáles son las situaciones que más frecuentemente se dan: intoxicación por el tema alimentario o el tema del exceso del alcohol de la gente, que a mí todavía me sorprende que la gente se ponga mal por beber alcohol. Oye, pero bueno. Hay gente que se deja confundir con las informaciones de los bancos. ¿Tú crees que no, me refiero a eso. Si en algún momento piensan hacer algún tipo de campaña, socialización, para que la gente pueda manejar ciertas cosas que se dan con frecuencia durante la Semana Santa: insolación, deshidratación, intoxicación, para que precisamente se pueda concentrar los esfuerzos a las personas que sí lo necesitan. Por lo regular siempre se hace este tipo de campaña con relación que si toma alcohol no manejes, si vas a manejar también póngase son medidas preventivas, ¿no? Todas esas medidas preventivas sobre el alcohol, la moderación, los alimentos, siempre se hace ese tipo de campaña. Y los canales que son oficiales para los reportes que se estarían dando, y si la gente tiene alguna inquietud, ¿dónde puede dirigirse? Esa Semana Santa 2023, que se llama Semana Santa Compromiso por la Vida, la voz autorizada a partir del lunes es el general Méndez. Muy bien. ¿Hay servicios de salud mental en los hospitales? Sí, señor. Y se está ampliando ahora, porque a veces hay personas que, aunque no lo crean, sí, post pandemia ha aumentado los casos de salud mental, sí han aumentado y se están aperturando más camas a nivel nacional. Tenemos una unidad en el Hospital Salvador Begotier, tenemos unidad en el Moscoso Puello, tenemos unidad también en el Darío Contreras, tenemos ya unidad a nivel nacional. En el Calventi creo también. Sí, señor. Y a nivel nacional en el Rodolfo de la Cruz Lora. Y eso abre todo un tema que ojalá y podamos discutir más adelante en alguna otra entrevista, porque precisamente hace unos meses que viene dándose el tema de la salud mental y la ausencia que hay del sistema de seguridad social para la cobertura de este tipo de enfermedades, y sobre todo también el tema de las personas que deambulan, y la eterna discusión entre si es una responsabilidad, como lo establece el Sistema Nacional de Salud, que es una responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, o si tienen que tener un permiso expreso de los familiares en caso de intervenir la situación y vigilarlo. Entonces es un tema sumamente interesante porque es un tema pendiente en este país. Te explico. En ese tema te podría ampliar más la doctora Francis Bay, que dirige el Departamento de Psiquiatría, pero sí te voy a explicar algo. En una reunión que sostuvimos, en la cual yo participé, ahí, cosas que yo desconocía y ahí la supe, ahí hay un componente. Hay pacientes que deambulan, que uno cree que son enfermos mentales y no son así. No es así, perdón. A veces son adictos, que ya por sus condiciones están deambulando. A veces sí son enfermos mentales y a veces son gente que son descuidada y andan así por alguna situación. Entonces hay que determinar si son adictos, si realmente son enfermos mentales o si son gente que están caminando, que tienen sus condiciones. Hay que recogerlo, y que no le importa hay nada. que recogerlo de todas maneras. Sí, pero le explico. Si no, depende de lo que sea el paciente que se determine. Hay una respuesta de otras instituciones que no es necesariamente de salud pública ni del Servicio Nacional de Salud. Pero repito, ese tema se lo podría abundar más la doctora Francis Baez. Así Perfecto. es. Bueno, agradecerle, ¿verdad?, a la doctora Yocasta Lara Hernández por esta interesante conversación, muy orientadora para nuestra audiencia, a propósito de que estamos a las puertas ya de la Semana Santa. Así que, doctora, inmensamente agradecidos porque viniera hasta nuestros estudios y poder conversar este tema con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y por ser portavoz a los radios escucha. Y antes decirle que precisamente lo que estábamos hablando ahora mismo, si va a conducir, poner su cinturón de seguridad,
no tomar las precauciones, los alimentos, los balnearios y tener mucho cuidado. Pero de todos modos, en caso de presentarse una eventualidad, ya el Servicio Nacional de Salud está abastecido con medicamentos, reforzando su personal y a la disposición. Lo que sí queremos es que no le pase nada, pero en caso de, Exacto. le Ahí garantizamos. están. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve en el rumbo de la tarde.